Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Nunca Fuiste al Cine, el programa de cine de FM La Tribu, radio que acaba de cumplir 37 años al aire, 37 años en el 88.7 de tu dial FM. Ahora no lo busques por las dudas, porque hay unas cuestiones con la antena que próximamente serán resueltas y podremos volver a encontrarnos al aire. Paso a saludar a mi equipo, Rodrigo Ferreiro, que está ahí con termo en mano. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Uy, bien, qué alto que está. Son los retornos, que están al taco. Así que ahora las vamos a bajar un poquito y vamos a dejar de escucharnos tan nítidamente. Siento que le estoy gritando a la audiencia. Agustina Rancini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. Acá el estudio está caliente porque se fue la que nos parió, tuvo música en vivo, muy lindo lo que se escuchó del otro lado del vidrio, pero no hay descanso, la radio sigue, la radio está en vivo. Paula Ferreiro, ¿cómo le va? Bien, todo bien, ¿cómo va? ¿Cómo están? Siento que hace mucho que no les veo. Es que pasó una semana que este programa no salió al aire, o sea, la última vez que nos vimos fue hace 2 semanas. No, y yo no vine. ¿Y vos no viniste tampoco? Estaba en el operativo interespecie. Ah, es verdad, te mandamos saludos al aire. A ver si puedo bajar. Ahí me encontré mi retorno, perfecto. Ahí bajamos, pero para sorpresa de muchos, fui a la fiesta de la tribu, porque mi espíritu anciana me dio una licencia por una noche y fui. Mira, hay gente que dijo que iba a ir y no fue. Saludamos del otro lado del vidrio a Micaela Jara. ¿Cómo le va? Pulgar arriba para Mica. En la coordinación de aire, al lado suyo, Juanico. En la operación técnica se tiró unos prohibidos, Juanico. Uno lo veía pasar de un lado al otro. Ahí acá nomás estuvimos en el Limonero, en el barrio, acá en el barrio, en Almagro, en Salguero y Corrientes, a unos metritos, muy lindo espacio. Nos han tratado muy bien, la hemos pasado muy bien. Por eso, porque nos tomamos la fiesta el viernes a la noche, no hicimos el programa el sábado, porque, bueno, de tanto festejo dijimos, ¿quién se levanta al mediodía a hacer un programa de radio? No, mentira, era feriado, gente, era feriado, así que esta radio ha descansado. Está Lu Roda también en la mesa porque tenemos columna, tenemos las obsesiones de la transfilosa en esta edición. ¿Cómo le va, Lu? ¿Quieres saludar? Saludo y después aparezco en un rato. Perfecto, desde ahí, desde un cono de sombra va a estar hasta que sea su momento. Está como encerrada en una película de Carpenter a punto de salir. Bien, hay que ver si no sale una cosa, ¿no? En esos tosidos que aparecen de fondo. Otras cosas que han pasado desde la última vez que nos vimos, empezó el Mundial de Fútbol. Creo que la última vez que nos vimos apenas había empezado ahí tímidamente. Claro, ¿no? Después del jueves que empezó. Claro, fue el sábado 13, si no me equivoco, el último programa. Ya hay eliminados. Le mandamos un abrazo a los hermanos uruguayos. Que suelen estar antes que nosotros, mucho más temprano. No sé si siguen estando los sábados por la mañana, entiendo que sí, por el mismo camino desde hace también 30 y pico de años que están acá en FM La Tribu. Les mandamos un abrazo. Perdón, pero viste, a veces te toca Bielsa en la vida pero dicen que no fue tanta culpa de Bielsa. Bueno, no, esto no es un programa de fútbol. Se gana y se pierde. Bueno, se gana y se pierde. Este programa tiene muchas cosas, además de la columna de Lu, vamos a tener también a Lau Forni con su columna de libros y cine, una columna que siempre esperamos a ella para escuchar lo que tiene para decir. Ahí en nuestras redes sociales, @NuncaFuisteCine, pueden ver algo de lo que fue la última columna de ella. También pueden entrar a nuestro canal de YouTube para ver las columnas completas. Y también tenemos una visita, más adelante va a venir acá Mercedes Orden. Ella es una de las editoras de La Tierra Quema, una revista de crítica de cine.
en ocasión de algo que ya habíamos hablado en este programa, que son los 50 años de la desaparición forzada de Raimundo Gleiser. Vamos a aprovechar un poco el número redondo para conversar con ella, que ha visto claramente las películas de Raimundo, ha escrito sobre Raimundo, así que, y ha participado de actividades hace poquitas semanas que también mencionamos aquí al aire, así que nos parecía una gran oportunidad para traerla y conversar con ella sobre la figura de Raimundo. Y además vamos a hablar de películas, o sea, hay un montón de cosas que va usted poder escuchar en estas 2 horas que siguen en adelante. Si les parece, comenzamos y nos ponemos a hablar de cine. Arrancamos. Hola, ¿te gustó? Lindo, ¿no? Está un poco saturado de medios, pero igual anda bien, ¿no? ¿Te gustó? Lindo. Bueno, esto es lo mínimo que te va a pasar. Te van a pasar una serie de cosas medias raras. Vos cuidate, portate bien. No hagas cosas raras porque yo soy medio experto en torturar a la gente. ¿Sabías? Sí, soy de Escorpio. Bueno. Chao, lindo. Chao, como mínimo. Nunca fuiste al cine, también se ve. Búscanos en YouTube y ponele cara a los mejores momentos del programa. Diez minutos pasaron de las 2 de la tarde, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine hasta las 4 de la tarde, 11 31 260 887, lo digo bien, 11 31 260 887, FM La Tribu, por si nos quieren mandar mensajitos comentando algún parecer sobre algunas de las películas que mencionamos, algunas de las que no mencionamos, algún desacuerdo, algún comentario, saludo, etcétera, lo podemos acá leer y reproducir al aire. Es momento de hablar de estrenos, porque hemos visto estrenos, acá mis compañeros han visto, y hay uno que resaltó en la agenda de la semana, que es una entrega más de la saga más querida de los niños de más de 30, por lo menos, y quizás de los más de 40 también, y quizás algunos jóvenes, vaya a saber usted. Se estrenó Toy Story 5, acá Agus y Ro lo fueron a ver. Agus, ¿Ro? Empiezo yo, si quieren. Yo la vi el sábado pasado, fui con mis sobrinas en una función doblada. Sí, como corresponde verla. ¿No? Claro, sí. Estaba atestado el cine. No estaba absolutamente lleno, sí, de hecho tenía una fila adelante mío que estaba vacía. Pero sí, se llenó de niños, niñas. O sea, el primer fin de semana lo viste vos. Exactamente, el primer sábado después del estreno. ¿Función allá de tarde-noche? En Devoto, a las 8. ¿No estaba llena la sala? No, había mucha más gente que lo acostumbrado, pero no estaba llena. A mí me gustó la película, creo, a ver, como se dice ahora, no me mató, pero yo no voy tampoco a buscar que las películas me maten, tampoco voy a buscar eso. Pero sí me gustó más que la 4, creo que retoma una senda que había dejado en las 3 primeras. Lo hablábamos fuera del aire, creo que Pixar retoma con esta Toy Story 5 una senda donde intenta hablar de cuestiones adultas a partir de los juguetes, en este caso. Probablemente esas cuestiones adultas los niños y las niñas las pasen por alto, pero lo bueno que tiene la historia es que más allá de el abordaje interesante de estas cuestiones adultas, no al nivel de la 1, la 2 y la 3, pero sí por lo menos buscando nuevamente ese sendero, decía, esas cuestiones adultas que se buscan y que se encuentran en muchos casos no impiden que sea una película también de aventuras, con mucho despliegue. Hay algo, antes de dejar a Agus, que imagino que le habrá gustado la película, hay algo que me pareció un acierto y que yo recuerdo que hasta ahora, lo que yo recuerdo es que Toy Story no lo había hecho, que es el momento en el cual los juguetes son juguetes, digamos, están siendo manipulados por los niños y las niñas, y cómo los juguetes los viven. Yo no sé si eso no se mostraba, pero sí la diferencia en el trazo. O sea, hay una diferencia en el trazo, hay un trazo que a mí me pareció hermoso, ese, que difiere un poquito del trazo más digital que aparece convencionalmente en las películas de Toy Story, que me pareció muy lindo. Esa parte, de hecho, la disfrutaba más. Como que aparecía un trazo más artesanal, ¿no? Sí, a mí también me pareció hermoso y estaba escuchando que muchos decían es que es como la imaginación diferente de Bonnie y de Andy. Que Andy se imaginaba todo de una forma por ser de otra generación y Bonnie lo veía más desde este lugar de dibujitos, como
No sé si será realmente esa la búsqueda, pero me pareció interesante cuando lo escuché. Sí, me hizo acordar, y ya te dejo, Agus, me hizo acordar un poco al trazo de las películas de Cartoon Saloon, de las primeras de Cartoon Saloon, Wolf Walker, por ejemplo. No es exactamente igual, Wolf Walker además es toda así, y me parece espectacular, vayan a buscar a Wolf Walker, pero a mí me terminó conformando la película, yo creo que y a mis sobrinas también, y eso es importante también, por supuesto. Al público además que va dirigida. A mí también me gustó, me parece que es muchísimo mejor que la 4, por lo menos para a mí me pareció, y me gustó mucho porque no solamente la película en sí, toda la historia que pasa, que lo que ocurre es que a Bonnie le regalan una Lilliput, y ahí empezamos a ver cómo influyen los chicos todo lo que son las tecnologías y lo que les cuesta relacionarse, cuando las relaciones quizás no son tan auténticas o tan sanas como podrían llegar a ser. Y me parece que también es un guiño a los adultos, a cómo nosotros usamos y vemos la tecnología. Así que me parece que abre un montón de cuestiones que creo que la 4 no abrió de la misma forma. Y Toy Story siempre se caracterizó por tratar un poco el abandono, determinadas cosas que sufren los juguetes. Y acá lo vamos a ver sobre todo en Jessie, que va a retomar esa historia que nos contaron un poco en Toy Story 2 y lo que repercutió en ella. Y también va a ayudar a Bonnie, de alguna forma, que acá también es algo que me pareció diferente a las demás, que le da mucho protagonismo al niño, a la niña, que en las otras películas quizás lo veíamos más en los juguetes. Y eso también me gustó, me pareció original para esta película. Así que a mí me gustó mucho. También me encantó la canción que hizo Taylor Swift para la película, I Know It, I Know You, que nos mantuvo a todos los Swifties buscando pistas a ver de qué era lo que iba a salir. Era esa canción muy linda. También hay juguetes nuevos. Hay juguetes nuevos, es cierto. Hay juguetes nuevos que me parece que interactúan muy bien con los de antes. Hay uno que se venía promocionando bastante, que está interpretado por Bad Bunny y por otro por Bizarrap, que justo están en una casita rosa, entonces es como que hacen un lindo guiño a eso. Así que a mí me gustó mucho la película y me pareció que deja como varias cuestiones para pensar. Sí, agrego algo que me olvidé en mi reposición, y es que si bien es una película donde claramente hay un señalamiento hacia la tecnología, entre paréntesis, mi sobrina ya me pidió una Lilliput. No. Sí. Le dije, no gana tanto tu tío. ¿No entendiste? No entendiste la película, piba. Vamos a verla de nuevo. Vamos a verla de nuevo. No, que no demoniza la tecnología tampoco, sino que la tecnología, digamos, se adapta un poco, empieza a jugar. De hecho, hay como hacia el final, hay como una combinación entre analógico y digital que está muy piola, porque tampoco baja una línea apocalíptica de, las computadoras no sirven para nada. No. En realidad no es así, porque lo real también no funciona así. Pero coincido, Agus, también en que también al mundo adulto es una llamada de atención, porque en algunos momentos decís, los adultos podrían hacer un poquito más. Claro. Por todo lo que está sucediendo. No, y a mí también en un momento me planteó, yo también me cuelgo así con el celular o con el iPad o lo que sea. Capaz que tengo que bajar un poco también la cantidad de tiempo. Mi sobrina me preguntó algo, una de mis sobrinas, que me quedé pensando y no supe bien qué contestarle. Me dijo, la tablet que nosotros usamos cuando jugamos se convierte, cobra vida. ¿Y la tablet que usan ustedes? Y me quedé pensando, pues no sé, claro. Claro, no. Lo traje acá para decir, le voy a preguntar a mis amigos del programa de cine. Sentate que te voy a explicar lo que es la alienación. Y me dejó pensando y le dije, después lo hablamos. Y no lo volvimos a hablar. Pero no sé, no tengo respuesta buena para pregunta, eso. Sí, es una buena pregunta, no tengo Hay respuesta. escena postcrédito, así Quédense. que quédense. Basta, chicos. Pongan todo antes de los créditos, no jodamos. La gente se tiene que levantar y tiene que ir a laburar el otro día. No, igual tiene una muy buena canción para escuchar mientras van pasando los créditos. Me imagino. Yo tengo una pregunta para hacerles, no sé si la saben. ¿Por qué esta película no se estrena en vacaciones de invierno? ¿Por qué no pudo esperar ese
mes que falta, tal vez. ¿Hay otra cosa que viene en vacaciones de invierno? ¿Sabemos algo? Porque Nolan dijo, no, se estrena la Odisea y se van todos a la mierda. No, me imagino que hay algo de ahí de que finalmente no es una película que está apuntada enteramente al público infantil. Pienso en lo que pasó con La pistola desnuda, por ejemplo, la nueva versión, ¿Dónde está el policía?, que se estrenó, no sé, 2 semanas antes. Sí. Claramente no era una película para niños, ni para toda la familia. Pero me llamó la atención, digo, en función de también un arranque medio tibio que tuvo acá en Buenos Aires. Sí, no sé qué está pensado para las vacaciones de invierno. Yo la verdad no tengo apuntado. Debe haber algún tanquecito ahí dando vuelta. Santiago Can, si estás escuchando esto en vivo, por favor, vos tenés que tener esta información. Vamos a estar atentos al teléfono para que respondas. Le mandamos un abrazo. Bien, Toy Story 5, gracias a Aus y Ro. Pau, vos fuiste a ver otra cosa. Acá quedó una cosa vieja en la grilla, la voy a borrar. Sí, fui ayer a Art House, a la función, nos han invitado, así que agradezco al aire. Un saludo grande a Tomás Iñazú. A ver lo que trajo La Tormenta, la ópera prima de Miguel de Zuviría. Bueno, fue toda una experiencia porque creo que ir al cine en Art House es una experiencia diferente a ir a una sala de cine, ¿no? O sea, es un cine en una terraza, hay reposeras, creí que nunca me iba a poder levantar de esa reposera. Pau es la más joven del equipo, ¿no? Imagínense los demás. Yo veía a mi alrededor acá adentro, gente como de 60, 70 años sentada en la reposera e impecables. Y yo decía, bueno, ¿cómo voy a llegar a esa edad si es que llego? Pensaba de mí misma. Pero bueno, yendo a la película y no a mi estado físico, ¿de qué va lo que trajo La Tormenta? Bueno, el protagonista va a ser Manuel, que a la vez que transita una ruptura con su exnovia Camila, se encuentra trabajando en un proyecto artístico de cabinas sonoras en puntos neurálgicos de la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué va la idea de su proyecto artístico? Bueno, supónganse que están caminando por Alem y Corrientes, el sonido es muy apabullante, el sonido de la ciudad, y te metes en una de estas cabinas y por unos minutos escuchás aquello que Manuel elige sonorizar en esa esquina de la ciudad de Buenos Aires. Puede ser el sonido ambiente de San Antonio de Areco, puede ser el sonido de pájaros en un viaje por la ruta, puede ser el sonido del mar de alguna ciudad de la costa argentina, como Mar Chiquita, por ejemplo. Lo que sea, el sonido que él elija, el sujeto entra a la cabina y se entrega a esta síncresis que se genera, que la síncresis, bueno, es como una soldadura espontánea, irresistible entre un sonido y una imagen, cuando coinciden al mismo tiempo, independientemente de la racionalidad. Entonces Manuel te propone esto, ¿no? Como sujeto que entra a una cabina y ve el tránsito de la ciudad de Buenos Aires, pero está escuchando lo que él te sonoriza. Manuel no está del todo convencido de nada, ¿no? Ni de su proyecto, ni de su ruptura con Camila. Y ante eso decide viajar a un pueblo costero. Decide darle un tiempo prudencial a Camila para que saque todas sus cosas del departamento y profundizar, revisar la idea del proyecto viajando a este pueblito. Y a la vez tomando sonidos de la costa argentina para ampliar su biblioteca de sonidos. Lo que sucede es que en una tarde ventosa, tomando el sonido de la playa, ocurre un incidente que cambia la realidad de Manuel y cambia todo. De hecho, te avisan que por favor no vayas al baño si ves que está Manuel yendo a tomar sonido a la playa. O sea, es tan importante ese momento que es como no vayas al baño porque si no ves esto, después no vas a entender todo el resto de la película. Entonces se los aviso yo también. No mires el teléfono, ¿no? No miren el teléfono, presten atención a la película, son 2 horitas nada más. El director, Miguel de Zuviría, en una entrevista dice que le interesa la ambigüedad y pensar la duda casi como una estructura narrativa. Narrar para construir lo dudoso. Esta película se trata de la ópera prima de Zuviría, quien supo trabajar como montajista en Trenkelauken, en Clorindo Testa de Mariano Ginás y en Vodka de Tomás Iñazú, que se suma a este proyecto como guionista, como co-guionista en lo que trajo La Tormenta. Siento que la película sigue el legado de no encorsetarse en ningún género. Sí, hay una cuota de melodrama al inicio de la película, también de comedia, de mucho fantástico a partir de determinado momento, y haciendo honor a nuestro columnista Alex, que de hecho le dije que al ver la película me acordé mucho de su última
columna esto del concepto de liminalidad, ¿no? Manuel se encuentra en ese estado a nivel personal, a nivel interno. Está a punto de convertirse en otra cosa, pero todavía no le ocurre. Lo domina la indecisión, es algo que caracteriza a su personaje. Desde el incidente en la playa, la atmósfera de la película se vuelve más tensa, más pesada, más inquietante. Pero a la vez, y algo que nombró el director al finalizar la película, está bueno esto de poder escuchar a los directores cuando finaliza la función, qué es lo que quisieron narrar, qué es lo que quisieron decir. Igual fue muy abierto a la libre interpretación, ¿no? Pero lo que él resaltó es esto de que no existe lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, aunque como espectadores quizás estemos esperando eso. La película juega con el horizonte de expectativas del espectador. Otra cuestión muy importante en la película es el sonido, es clave, desde el inicio, o sea, por la profesión y por la búsqueda artística de Manuel, pero aparte, y el sonido no se va a reducir a la relevancia en el sentido de la trama del protagonista, sino que es constitutivo de la atmósfera del film, ¿sí? Está excelentemente trabajado. La verdad me dio mucho gusto ver en el cine argentino un nivel de detalle, de cuidado, de importancia brindada al espacio sonoro. El responsable de esto es Gabriel Real, responsable del ambiente sonoro de Lo que trajo la tormenta. Y para concluir, realmente celebro este tipo de propuestas. Cuando finalizó la película me quedé un poco como extrañada, dudosa ante lo que acabo de ver, porque capaz que no estoy tan acostumbrada a este tipo de propuestas de un protagonista en un estado tan liminal. Pero me hicieron un poco transitar ese espacio a mí, ¿no? Son películas que trabajan con conflictos muy comunes, como una ruptura amorosa, un protagonista en sus 30 y pico, con inseguridades, dudas, inquietudes, inexperiencia, que te dan ganas un poco de sacudir a ese protagonista y decir, despertate un poco. Pero, y sobre todo, tiene mucho temor al fracaso, Manuel, algo que capaz que es muy actual en estos tiempos. Pero siento que lo plantea desde un lugar muy interesante, desde un lugar extraño, y celebro eso. Bien, lo que trajo La tormenta, ópera prima de Miguel de Subiría, te lo contó Pau Ferreiro, va a seguir en Arthouse, Artos, como usted lo quiera pronunciar, Arthouse, ahí en el centro, a metros de la Plaza de Mayo. Métase ahí a la página, creo que las entradas salen por la alternativa teatral. Vayan, la sala que está programando Tomás Guiñazú tiene cosas que no se ven en otras salas. Es una buena incorporación al circuito independiente de exhibición para prestar atención, cosas que no encontramos en otros lados y que no están tan a mano tampoco para acceder desde su computadora. Así que hasta acá el momento de estrenos. Vamos a escuchar uno más. Rápido, dale. Si quiere, no sé si está en la grilla. Creo que lo puse, pero no importa. Vos dale. Tristán y los días por venir está en el Gaumont, 8:30 de la noche, sí, sigue estando. Rápido, es una película muy bella, sí, un documental de Martina Matskin y Gabriela Wosoff. Martina Matskin estuvo acá y es un documental que se vincula con su anterior documental también con Gabriela Wosoff, que era Cuidadoras, ¿sí? Y también se vincula y arma ahí una trilogía con Luciano de Manuel Bedesowski, que estuvo entrevistado acá. Lo vimos en Fuera de Campo. Es una película que muestra un momento de la vida de Tristán, que es un joven que está transicionando y que plantea es un documental donde la cámara se pone y la cosa sucede, ¿sí? Entonces Tristán se muestran momentos de su transcurso hormonal, de su hormonización, después en el colegio, en el secundario, sí, está terminando el secundario, cumple 18 años en el medio, es decir, es un momento de transición no solamente desde la perspectiva de género, sino también de adolescente hacia un mundo más adulto, donde también empieza a descubrir el mundo del trabajo, ¿no? Y empieza a inquietarse con eso. Fue filmado en la etapa posterior de la pandemia, se nota por el uso de barbijos en los espacios comunes. Lo recomiendo mucho, sí, vayan a verlo, es un documental muy corto, 1 hora, y la verdad es que además hacia el final hace explícito un posicionamiento político que está claro durante el documental, que yo creo que es necesario y que tiene que ver con la presencia del Estado, por un lado, también la presencia de la familia y también la presencia de amigos, con esta concepción de familia ampliada, podría decirse de algún modo, de esto de generar parentesco y no población, como plantea Haraway. Bueno,
vayan a verlo porque está buenísima la película. Gran acierto otra vez de la dupla Wassow-Matskin. Bien, la pueden ver en el Cine Teatro Helios, en el Palomar, el miércoles 1 de julio a las 7 de la tarde, y esténse atentos, va a estar también mañana. Está en el Gaumont, 8:30, fíjense bien si está todos los días porque hay algunos días que no está. También está mañana en Alberti, en el Cine Teatro Roma, está en otros lados que no es la ciudad de Buenos Aires, claramente ahí en el Gaumont la pueden encontrar a las 8:30 hasta el miércoles 1 de julio. Ahora sí, nos vamos con algo de música. Generar la pregunta. Viva la pregunta. La tribu, la última radio. It's okay. It's all right. Jesse, it's okay. It's all over. ¿Nunca fuiste al cine? También se ve. Búscanos en YouTube y ponele cara a los mejores momentos del programa. Bueno, y continuamos la segunda media hora del programa con una columna muy esperada, o por lo menos muy esperada por mí, que es las obsesiones de la transfilosa. Lu, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Qué bueno verte, Pauli. Las últimas 2 veces que no estabas para recibirme. Perdón, fallé. Bueno, quiero avisar de antemano que notarán que mi voz está un poco sufriendo. Estuve enferma toda la semana y ayer salí, bueno. Te hace más misteriosa. Es misteriosa, pero bueno, cada tanto voy a frenar a toser. Bueno, muy bien. Disculpas. Ahí tenés agüita. De antemano para eso, pero... Sí, bueno, acá estamos nuevamente. ¿Y cuál es la obsesión que te trae en el día de hoy? Esta obsesión es un poco colectiva, vamos a empezar diciendo esto porque es una obsesión que debería obsesionarnos un poco a todas las personas en este momento. Voy a aprovechar y hacerme eco de que estamos en las vísperas del 28 de junio. Para quienes no sepan, el 28 de junio es el día que se conmemora a nivel internacional, un poco separado de lo que ocurre acá en Argentina, que lo celebramos en noviembre, del orgullo internacional LGBTQ+. Lo cual para nosotras desde la comunidad es un espacio muy importante. De hecho, nosotras todos los 28 salimos a marchar, hacemos una marcha que mañana está convocada pensando en contra de los travesticidios y en contra de todo lo que está sucediendo de la violencia a las feminidades y a la comunidad trans. Pero a nivel internacional, bueno, se conmemora este hecho histórico en los años 60, en donde después de una redada policial a un boliche, Stonewall Inn, en Nueva York, se marca de alguna forma el hito fundante de lo que sería el nacimiento del movimiento LGBT a nivel internacional. Y un poco haciéndome eco de lo que está pasando con el orgullo a nivel mundial, de la invisibilización que está teniendo esta temática cada vez más, desde todas las aristas. Yo particularmente hablo de las aristas, por ejemplo, de mi trabajo formal, que es de las empresas, pero el Mundial, por ejemplo, ha hecho mucho silenciamiento de lo que es el orgullo este mes, y en muchos espacios es como, bueno, ahora está el Mundial, no vamos a hablar del orgullo, no vamos a poner la bandera arcoíris porque el Mundial gana en predominancia, ¿no? Entonces dije, bueno, yo voy a hablar de esto. Muy bien. Muy bien, qué bueno que no vas a hablar del Mundial. No, pues jamás, estamos hartas del Mundial. No pasaría jamás. Muy bien. Sí, bueno, porque la verdad que el Mundial es verdad, está en todos lados, y en Nunca Fuiste al Cine no van a escuchar fútbol, no van a escuchar de Mundial, vamos a hablar de orgullo y representación. Exactamente. Entonces, un poco para traer esta discusión al mundo del cine, quiero empezar hablando, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de orgullo, no? Que es un poco esta palabra que tiene mala fama. De hecho, orgullo es uno de los pecados capitales. En ese sentido, desde el catolicismo siempre está hablando mal del orgullo como algo negativo. Pero en realidad, en nuestro caso, el orgullo es prácticamente nuestra plataforma, ¿no? Hay una frase icónica de uno de los activistas más importantes de Argentina, que es Carlos Jauregui, que nos decía que el orgullo, en una sociedad que nos cría para vergüenza, el orgullo es una respuesta política, ¿no? Y distintos autores se han hecho eco también, ¿no? De esta misma línea, de esta idea de que
un poco la identidad queer nace, ¿no? La identidad de las personas LGBT nace de una injuria, de un odio, y que siempre primero son los demás, a través de la exclusión, a través de ese odio que nos dan identidad y legitimidad, y nosotros nos apropiamos de ese lugar marginal y abyecto para hacer justamente nuestra plataforma política, nuestra plataforma de derechos. Uh-huh. Yo creo que el cine juega también en esa, de alguna forma u otra, juega y tensiona muy bien esta dinámica, esta dialéctica histórica entre el movimiento LGBT, reapropiándose siempre de la forma con la cual nos quieren representar, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco mi propuesta de hoy es hablar de 2 películas, un documental y una película de terror, que están en esa tensión gris, en esa dialéctica, ¿no? Entre habilitar un espacio para que haya representación de las comunidades LGBT y el reconocimiento de nuestra existencia en la sociedad, pero a su vez tiene, ¿no? aristas y puntas que van de alguna forma también afectando e impactando, ¿no? sobre por ahí nuestro movimiento o nuestras demandas o denuncias uh-huh. o pedidos, ¿no? que se hacen desde el movimiento. ¿Y qué películas son las que traes? Bueno, así para spoilear, vamos a empezar, si quieren, con la primera, que me parece que es una película que mucha gente conoce y mucha gente que es de la comunidad seguramente de alguna forma u otra ha conocido, ha escuchado, ha visto o ha sabido algo sobre esta película, que es el documental Paris is Burning. Sí. París en llamas, ¿no? Que es un documental de los años 90 de Jenny Livingston, que es la condensación de 7 años de filmación en el Harlem de Nueva York para finales de los años 80, en donde la directora quiere retratar estas prácticas subculturales, subversivas que tenían la comunidad LGBT en este barrio de Nueva York, que es la cultura del ballroom, ¿no? La cultura del ballroom, la cultura de la pasarela, como se podría traducir de alguna forma acá, uh-huh. que tiene que ver con este grupo de personas LGBT, sobre todo personas trans, pero también drag queens, gente de la comunidad, y sobre todo en este contexto del documental atravesado por una cuestión racial fuerte, personas afrodescendientes, personas latinas, chicanas, que convivían, ¿no? en los márgenes de la ciudad de Nueva York, utilizan este espacio un poco para empezar a construir desde los abajos un cómo ser, ¿no? queer, cómo frente a estas injurias y reapropiaciones de esa injuria, bueno, cómo nosotras empezamos a tejer y diseñar desde los márgenes y desde abajo, uh-huh. que es ese queerness, ese germen o esa materialidad queer. Y lo hacen a través de la creación y la inauguración de un montón de categorías de ballroom que buscan de alguna forma emular, ¿no? ese desarrollo como humano detrás de la comunidad LGBT, pero también a través de una guiño y una sátira muy sutil y muy poderosa, ¿no? al mundo heteronormativo, ¿no? Claro. Y para eso les voy a dar uno de los ejemplos más interesantes, que tiene que ver con esta idea del realness, ¿no? Que es uno de los conceptos más políticos interesantes que aborda esta época, y la película se muestra claramente, que tiene que ver con esta exigencia de la autenticidad, ¿no? Es como hay un mundo heteronormativo que está siempre buscando que seamos mejor o distintos y fieles a lo que tenemos que ser, ¿no? Y hay como una especie de narrativa que es incambiable, ¿no? Que es inmutable de nuestra historia. Si naciste de una forma, bueno, hay como una especie de condena, maleficio de que eso te va a atravesar toda la vida, ¿no? Entonces, a través de la categoría del realness, se empieza a emular que mucho de eso que parece biológico, que parece orgánico, que parece una profecía, en realidad está absolutamente atravesado por la cosa de la prótesis, del disfraz, uh-huh. del caminar y de emular e imitar ser algo que el mundo te dijo que nunca vas a hacer, ¿no? Entonces está, no sé, el executive realness o el parecer un ejecutivo de Wall Street y cómo ellos mismos emulaban esas pasarelas, la forma en la que caminaba un ejecutivo y mostraban el valor performático, ¿no? Esto es lo que podría decir una autora como Judith Butler, ¿no? Las drag queens, el ballroom, son espacios en donde también lo muestra muy bien la directora, está todo el tiempo
relevando como un químico revelador, ¿no? Mostrando lo performático que es las ficciones que sostienen, ¿no? Esta heteronormatividad y este patriarcado, ¿no? Todo el tiempo estamos imitando y construyéndonos a través de actuaciones inconscientes, y el ballroom es como la espectacularización, ¿no? de esa idea. Y un poco lo que hace la directora justamente es capturar, ¿no? esa escena, y para mí esto es lo que hace de forma más exitosa, ¿no? Y después, para mí, debajo de ese, como en una segunda capa de eso, otra de las cuestiones más interesantes y discusiones que empieza como a traer a la luz y empezar a discutir en otros espacios, no necesariamente de la comunidad, tiene que ver con, bueno, me gustó esto que dijo Ro antes y lo tomo, ¿no? Como esto de generar parentesco, ¿no? Claro. Y un poco empezar a dar visibilidad y darle importancia a que la familia biológica, genética, no es el único espacio, ¿no? para construir sociabilidad, amorosidad, contención y redes de cuidado. Y justamente el documental se centra en un par de figuras como Pepper LaBeija, Dorian Corey, Angie Extravaganza, que son estas madres, estas figuras que dentro de sus retóricas de enseñanza, de transmisión de conocimiento, de sostenimiento de sus valores como casas, como espacios de aprendizaje, también hay una retórica del cuidado y el amor y la amorosidad y el sostenimiento, ¿no? Donde empiezan a adoptar ilegalmente, ¿no? Pero en esta de acoger, ¿no? a estos renegados, a gente que quizás estaba en su momento atravesando situaciones de violencia, de consumo, viviendo en la calle, ejerciendo de forma involuntaria la prostitución, y bueno, todos esos temas que empiezan de alguna forma a nuclear, ¿no? estas familias, ¿no? inventadas. Claro, se adoptan las unas a las otras, y también hay una cuestión de cuidado y de crear comunidad, que también, no sé, lo podemos ver en Las Malas de Camila Sosa Villada, o sea, es algo que encontramos mucho en la representación del orgullo. Exacto. Y ahora vamos como a la tercera capa, ¿no? Que tiene que ver que, si bien para mí es súper importante Paris is Burning, y yo recuerdo haberlo visto mucho más chica y que me huele la cabeza justamente todas estas posibilidades y este mundo, ¿no? de extrañezas, de fondo también hay una crítica muy latente que la propia comunidad le hace al propio documental, que tiene que ver con la discusión sobre el extractivismo blanco, ¿no? Es decir, es un documental que está un poco tenido, ¿no? en esa discusión de quién nos representa, ¿no? También. O sea, quién tiene las posibilidades, quién tiene la llave, quién tiene el financiamiento, ¿no? Para poder venir, poner una cámara y contar nuestra historia. Claro. ¿No? Porque si bien la directora lo hace seguramente con esta perspectiva antropológica, ¿no? De mostrar desde el documental una realidad que hasta ese momento parecía oculta o ignorada, o que se fingía demencia de que existía ahí y era una resistencia. A su vez hay como una denuncia desde los colectivos afrodescendientes y las propias personas que participan del documental, que todo eso no terminó por, de alguna forma, impactar de manera positiva en esas propias comunidades. Y de hecho, durante el documental ocurre una tragedia, que es el asesinato de Venus Extravaganza, que era una de las participantes del documental, que habla en el documental y cuenta toda su historia, y en el medio de las que son las grabaciones aparece asesinada, estrangulada debajo de su cama de su hotel. Y Venus estaba todo el tiempo hablando de, bueno, que ella, el ballroom le dio este camino para reconocerse como mujer trans, pero que al final del día ella quería ser una mujer, claro, ¿no? Sí. Y cómo su figura es absolutamente interesante para ver que un documentalista, una persona que va a hacer esta producción audiovisual, que viene desde afuera, viene, graba, genera esa imagen, esa fotografía en términos de como de snapshot, ¿no? O sea, captura ese momento en el tiempo, pero una vez que sale, ¿no? de ese entorno, esa comunidad sigue sufriendo esas mismas... Sigue transitando las mismas problemáticas y sufrimientos que la hacían desde que llegue esta persona. Entonces, bueno, la pregunta como de cierre, que no voy a dar una respuesta, porque no me gusta dar respuestas, pero sí setear preguntas, es decir... ¿Con qué elegimos quedarnos, no, de Paris is Burning, ¿no? Con el impacto que tuvo a nivel cultural, que se volvió cultura pop, que dio lugar incluso a que hoy en día programas como RuPaul's Drag Race, que masificó y globalizó
el oficio de las drag queens tengan una plataforma que nos dé a nosotras esa capacidad de encontrarnos, quienes estamos alejadas de esos mundos, entender que la forma que queremos habitar el parentesco también es válida y es posible y es histórica, y no es algo que nos pasa solo a nosotras, sino que nos posicionamos en un linaje histórico que ya lo venía haciendo, o es una forma más, ¿no?, que tiene este capitalismo que a veces es atroz y es muy, muy vil, ¿no?, de generar este extractivismo y tomar de las comunidades lo que es útil y dejarlas morir, ¿no?, a los costados. Estamos escuchando a Lu Roda en su nueva columna, esta vez en oportunidad del orgullo y representación por la marcha de mañana. Y te queda una película más, ¿no, Lu? Me queda una película más, que esto es un tema que me parece recontra interesante, que antes de pasar a la película, que el primero que hablar para quienes están ahí con ansiedad es la secuela, ¿no?, de La pesadilla en la calle del infierno, Nightmare on Elm Street 2, el regreso de Freddy. Quiero hablar brevemente, un breve paréntesis, de algo que me interesa muchísimo hace muchos años, que es el queer coding, ¿no? ¿Qué es? El queer coding, para quienes no lo saben, nace allá durante la época del Código Hays, cuando en Hollywood se empezó a censurar un poco y a revisar qué impacto está teniendo las películas respecto a la moralidad y la reconstrucción de moralidad que se hace y que se quiere transmitir desde el cine, y reconociendo al cine como un aparato ideológico, ¿no? Uh-huh. Diría Althusser, ¿no? Y el queer coding es esta práctica, ¿no?, que se empezó a generar de dotar a personajes características, gestos, estéticas, diálogos, actitudes muy vinculadas y asociadas constantemente con la comunidad LGBT, sin explicitar jamás, ¿no?, que tiene una orientación sexual o identidad de género disidente. Uh-huh. Justamente para evadir en sus comienzos toda la discusión con el código. Sin embargo, esto tuvo su problemática, incluso detrás de quizás, digamos, ¿no?, que pueda haber una motivación incluso hasta positiva de querer llevar a escena la representación de estos personajes, siempre quedaban en un tono negativo. Y ahí traigo dos ejemplos muy preciosos que seguramente Agus me va a acompañar, que son de Disney, de nuestro querido Disney, con lo que nos hemos criado y que ha desde muy temprana edad calado la mente de niños y niñas. Exactamente. Uh-huh. Que son dos personajes muy icónicos, tres en realidad, que son tres villanos de los 90 en Disney, que son nuestra querida Úrsula, nuestro querido Scar y nuestro querido Jafar, ¿no? Uh-huh. Tres personajes que siempre, de hecho, Úrsula se hizo a imagen y semejanza de la drag queen Divine, claro, que era una drag queen, es la gran drag queen protagonista de las películas de John Waters, y que justamente viendo esa representación de lo grotesco que tiene la figura de Divine, se toma a Úrsula para representar esto grotesco, esta voluptuosidad y exageración de la feminidad, sí, asquerosa y villana, ¿no? De hecho es el personaje más sexualizado de la Sirenita, o sea, es la de que de alguna forma le muestra a la Sirenita cómo es que tiene que seducir, cómo es que tiene que usar su cuerpo. Y hay algo de nunca serás una mujer de verdad, ¿no? Porque justamente la narrativa detrás del personaje de Úrsula es que no puede alcanzar el amor desde su posición monstruosa y requiere robar la voz de Ariel, requiere emular el cuerpo de una mujer para alcanzar ese lugar que para ella es inalcanzable, ¿no? O sea, miremos todo este código, claro, y detrás una persona que es literalmente está maquillada como una drag queen, que se parece a una drag queen que en la verdad existe. ¿Qué mensaje estamos llevando a esos personas LGBT de 5 años que estamos viendo la Sirenita? Y lo mismo con Scar y Jafar, para no extenderme mucho, encarnan este estereotipo amanerado, como modales refinados, muy asociados a la pluma, ¿no?, como se dice, de los varones homosexuales, y a una posición muy como evidente de su homosexualidad, que también es un gran terreno, ¿no?, de discusión. Se tiene que notar, ¿no? Hay algo interesante en que se vea en lo visible de notarse tu orientación sexual, ¿no? Entonces también ahí que estos dos villanos, ¿no?, exitosos, porque son dos villanos justamente exitosos en su narrativa. Scar fue rey muchos años. Tienen también, ¿no?, como esa contraposición, ¿no? Bueno, Scar se contraponía mucho con eso más machista y chauvinista de Mufasa, ¿no? Como ese rey león fuerte, jerárquico, ¿no? Y Scar era un marginado con las hienas, con las obras, ¿no?, del reino animal, y aún así se le pone en esa posición feminizada y homosexualizante, quizás. Así que esto como introducción conceptual, de alguna forma, a
hablar rápidamente, ¿no? De Pesadilla en la calle del infierno 2, La venganza de Freddy, no, El retorno a la venganza, que es una película muy poco vista. Sí, de hecho para es los como... fans de terror y para los Sí. fans. Yo, de hecho, la vi mucho después de ver 1, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, como O sea, que queda la 2 ahí relegada. La 2 queda relegada, porque es una película muy poco Freddy, en el sentido de que quienes somos fans de la saga y que conocemos la saga, medio como que se pasa por la cola, voy a decir, para decirlo sutilmente, todas esas reglas que una conoce de la cultura popular de que es Freddy, te matan los sueños, Claro. todo eso medio que se lo pasa por el forro, y de fondo hay como todo un montón de narrativas y situaciones, escenas que emulan esta subtrama, este subtexto, a veces más texto que subtexto, de que es una alegoría, ¿no?, a la homosexualidad, ¿no? Tenemos este personaje que es Jesse, que se muda a la vieja casa donde aparece Freddy en la primera película y empieza a sufrir pesadillas que intenta poseer su cuerpo, ¿no? Intenta sí, es en una posesión tomar uso, ¿no?, de ese cuerpo de este joven y lo utiliza para matar, ¿no? Justamente Claro. eso es lo extraño, que no coincide con la narrativa histórica de Freddy. Sin embargo, es lo interesante de la película, lo que la hace en este subtono homosexual, es que siempre que aparecen Freddy, ocurren cosas homosexualizantes o homoeróticas que dan cuenta de que en el momento que nuestro protagonista tiene algún tipo de despertar homosexual, aparece el monstruo, ¿no? Aparece el mal, aparece el villano, aparece la pesadilla para estar ahí, para tomar control de ese cuerpo, y la homosexualidad aparece como contrapuesta a algo indomable, ¿no? Claro, como acechándolo. Como acechándolo, hay un montón de escenas, que en la primera escena que aparece está siempre desnudo, está siempre en calzoncillos. Hay una escena que aparece la que más digo, porque después se fue a preguntar, ¿no?, al guionista de la película, che, ¿tu película tiene subtexto gay? Y él dijo, no. Para nada. No, quizás es porque es gay el actor que hace el protagonista. Ah, es culpa del actor. Es culpa del actor. Actor que después dejó de trabajar 30 años por todas las consecuencias que tuvo para él, justamente todo lo que fue hacer esta película y esta victimización de que por su homosexualidad volvió homosexual la película. Claro. El efecto contagioso, en el medio esta persona se enferma de VIH, entonces digo, imaginemos también ese subtono detrás, como traía con Paris is Burning, hay detrás también cosas que están sucediendo y que están alterando nuestras vidas y nuestra sostenibilidad, ¿no?, en este mundo, y que las películas también están haciendo eco. Y para mí la escena más interesante, que digo, ¿cómo no te diste cuenta?, es que literalmente Jesse tiene un encuentro con un profesor de gimnasia de él en un bar, ¿no? Estamos hablando ya primero de una situación asimétrica de edades, él es un menor yendo a un bar de leather gays que lo dejan pasar y nadie le pregunta nada. Claro. Un montón de mitos que se quieren a veces sustentar hacia la comunidad, y este profesor sadomasoquista vestido de cuero que lo agarra y en vez de llevarlo a la casa lo lleva al gimnasio del colegio para castigarlo, ¿no? Claro. ¿Qué narrativas estamos ahí de alguna forma compartiendo respecto al comportamiento homosexual público? ¿Qué pasa si hay un profesor gay, ¿no? Entonces todo ese tipo de cuestiones se van de alguna forma, son incluso hasta más interesantes de ver que la película en sí mismo, o claro, lo que ocurra sí. a nivel terror, lo que ocurra a nivel villano, porque lo más interesante que tiene para compartirnos es wow, cómo tomaron esta plataforma del terror, del miedo y de la posesión y todos estos tópicos muy comunes en los años 80 del cine de terror para darnos una bajada moral respecto a la homosexualidad como un villano o alguien de terror, ¿no? Así que nada, por mi parte mi idea era transmitir eso, ¿no? Que hay... dejarles también una pregunta, ¿no?, para cerrar, que tiene que ver, bueno, ¿qué lugar ocupamos hoy, ¿no? Las personas LGBT, ¿qué lugar ocupamos como parte de la comunidad en el cine? ¿Qué respuesta nos puede dar, ¿no?, el cine para nosotras? Y ¿qué deuda tenemos, ¿no? ¿Qué falta para que detrás y delante de las cámaras haya personas LGBT que de manera sincera, honesta, poderosa y amorosa retraten nuestras vidas? ¿Qué lugar hay, ¿no?, para las historias trans, gays, travestis, bisexuales? Y me pregunto un poco, hago eco de una discusión que hubo en este programa hace un tiempo, ¿no? De
¿Qué historias LGBT se financian también, ¿no? Claro. Pensando desde lo político, desde que todas las películas necesitan financiamiento. ¿Cuáles son las películas que LGBT que hoy están haciéndose eco en los festivales del mundo, que están recibiendo financiamiento y premiación? ¿Qué es lo que están contando? Una Emilia Pérez, por ejemplo. O sea, ¿qué historias son las que terminan teniendo ese presupuesto para que terminar siendo retratadas y llevadas a la gran pantalla, ¿no? Me pregunto también. Todavía hay que preguntarnos, ¿no? Que no solamente qué lugar ocupamos en el cine, sino también qué nos demanda la sociedad que ocupemos en ese lugar. Porque podemos hacer muchos esfuerzos contrahegemónicos y narrativas de resistencia, pero hoy en día estamos viendo una sociedad que está cada vez más corriéndose hacia la derecha. Cada vez más parece que siguen rompiendo los límites que es la derecha y todo va empeorando. Y esa sociedad exige, ¿no? De alguna forma que nuestra participación en todos los espacios de la vida, incluyendo el cine, sea cuestionada, ¿no? Si no estamos presentes en los trabajos, en las escuelas, en las universidades, en los espacios públicos, en las familias, ¿por qué deberíamos estar en el cine? Se pregunta la derecha. Yo me aterra pensar en eso, pero pienso que todavía debemos que luchar por estar en todos estos lugares, incluyendo también en las pantallas. Y también en la calle, mañana, los invitamos y las invitamos. A las 3 de la tarde en el Congreso, no estoy segura, revisen lo que estoy diciendo porque no le chequeé, pero creo que es a las 3 de la tarde en el Congreso para marchar en contra de los travesticidios. Bueno, y terminamos un poco con un tono un poco más esperanzador. Esta columna de las obsesiones de la transfilosa, de Orgullo y Representación, que van a poder volver a escuchar en Spotify, en YouTube. Búsquennos, suscríbanse. Vamos a tanda y seguimos. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Cinco minutos pasaron de las 3 de la tarde, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, al aire de FM La Tribu, hasta las 4 de la tarde, como todos los sábados, que no son feriados, ¿no? Claramente. 11 31 260 887, el WhatsApp de FM La Tribu, @ Nunca Fuiste Cine en nuestras redes sociales, ahí nos pueden seguir, comentar, etcétera, etcétera, lo que usted ya sabe, cómo funcionan los algoritmos y demás. Es momento de la entrevista en este programa, el programa de hoy. Le damos la bienvenida a Mercedes Orden. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Hace mucho que queríamos traerte acá al programa, en algún momento hubo un intento, no pudimos coordinar. Recuerdo cuando fue la encuesta de cine argentino, allá lejos de hace tiempo. Mercedes es editora, creadora o co-creadora, no lo sé, vos me dirás, de La Tierra Quema, sitio de crítica de cine. Ella es crítica, es periodista, es licenciada en comunicación, como mucha gente de este programa. Publicó ahí también un artículo en Cuadernos de Crítica, un nuevo mapa latinoamericano editado por el Festival de Cine de Mar del Plata. Pero la traemos acá en esta oportunidad porque hubo una fecha, bueno, este año, usted sabe, si escuchó los programas de marzo, lo dedicamos en todos los programas a traer algo relacionado con el 50 aniversario de la dictadura militar, del golpe del 76, y se van sucediendo muchas fechas alrededor de ese 24 de marzo, particularmente la que tienen que ver con los desaparecidos. Y hace poquitas semanas, un mes aproximadamente, se cumplieron 50 años de la desaparición de Raimundo Gleiser. Y la traemos acá a Mercedes, entre otras cosas, porque ella es una, no sé si decirte estudiosa de Gleiser, pero sí alguien que tiene una relación muy cercana a su obra, a textos vinculados a Gleiser. De hecho, La Tierra Quema, nombre del sitio que edita, es el nombre de un corto de Gleiser. Así que, en principio, gracias por venir y preguntarte cómo es tu acercamiento a la figura de Raimundo. ¿Por qué aparece ahí tantas veces? Hay un texto también que publicás. Bueno, Raimundo llega a mi vida, básicamente, porque un día voy a comer a lo de mi papá a la noche y con cierta urgencia me dice, tengo que mostrarte unos documentales. No sé, mi papá se obsesiona con cosas y quería mostrarme eso. Me muestra Ni Olvido ni Perdón. Y así empezó todo. Fue como,
bueno, no sé, no entendía mucho. No sé, hará 20 años de esto, un poquito menos. ¿Vos tenías aproximadamente? Debería tener 18, 20 años. Ahí va. Y bueno, desde ahí empezó a aparecer Raimundo por diferentes lados en mi vida. Mira. Y mucho después pude verlo en cine. Y bueno, después de eso empecé como un acercamiento crítico. Como que ya también mi crítica fue yendo y posicionándose para el lado de la política y la parte social. Y Raimundo estaba muy presente en eso. ¿Y qué encontraste ahí en la obra de Raimundo? Bueno, un compromiso. Yo creo que lo que tiene sobre todo fue eso, ¿no? Como Raimundo es cineasta, documentalista, militante del PRT. Y esa parte militante me parece que es imposible de separar de la parte cineasta. Como que todo eso está junto. Toda la parte crítica, desde criticar la desigualdad hasta la burocracia sindical, como temas que nos siguen atravesando, ¿no? Como que nunca dejaron de atravesar la historia de Latinoamérica. Fue algo que me impactó, digamos. Uh-huh. Trajiste unos libros. Sí. Que todos tienen a Raimundo por ahí, ¿no? ¿Qué tenés? Sí, bueno, se me ocurrieron como formas de llegar a Raimundo para quien le interese. Uh-huh. El primero es Compañero Raimundo. Lo escribe Juana Sapire, que era la viuda de Raimundo, junto a Cintia Sabat, periodista, y que tiene, bueno, muchas cartas, muchas anécdotas, mucho de la vida íntima de Raimundo, más otras entrevistas. Bueno, me parece que recorre de algún modo la parte más íntima de él. Uh-huh. Después traje Un cine hacia el socialismo, imágenes del PRT-ERP, que ese quizá es más, se lo puede pensar como una forma más contextual. Hay muchos ensayos muy valiosos, como son libros que yo siempre tengo muy presente cuando tengo que volver, o vuelvo a escribir, o vuelvo a pensar a Raimundo, voy mucho a este libro. Después otro que está escrito por Fernando Martín Peña y Carlos Ballina, es una joya, el Cine Quema. Inconseguible. Se puede conseguir, ¿sí? Lo encontré en una librería, ni siquiera lo busqué tanto. Mira. Es un libro que venía buscando, pero apareció de casualidad en una librería. Aparece creo que en un video de Los Cafres. Mira. Nota, para investigar, porque es algo que me interesa saber realmente cómo el director del video... ¿Aparece de fondo? Aparece al principio y en otro momento también aparece una cámara Super 8. Mira. Me interesa saber si alguien sabe... Hay una tesis ahí, tal vez. Me parece que sí. Y después que este sí es más inconseguible, sí estaría bueno que se edite de nuevo, que está hecho por la Cinemateca Uruguaya, Raimundo Gleiser, de Cine Libros, y que tiene muchos testimonios, también tiene poesías, están los amigos escribiendo, están los colegas escribiendo y están las entrevistas, que también aparecen varias en el libro de Cine contra el Socialismo. Un cine hacia el socialismo, perdón. Hace algunas semanas, lo comentamos acá en el programa, participaste en la organización de una actividad que particularmente vos estuviste en Mar del Plata, pero creo que se da en distintos lugares al mismo tiempo, esta iniciativa de Sembramos a Raimundo. ¿Querés contar un poco de qué se trata y cómo fue ahí en Mar del Plata? Bueno, es un proyecto que surgió del movimiento audiovisual de la provincia de Buenos Aires, que la idea era que el 27 de mayo, que se cumplieron los 50 años de la desaparición, se proyecten las películas de Raimundo, se compartía un archivo donde te podías anotar y ellos te pasaban las películas. Y bueno, nosotros lo que organizamos en Mar del Plata fue una proyección de cortos, que no la pudimos hacer el 27, la hicimos el sábado siguiente. Y bueno, yo me puse en contacto con gente de un ciclo que se llama Hiedra Anarquista, uh-huh, que hacen un ciclo en la Biblioteca Popular. Bueno, hablo con ellos me dicen que no había lugar en la biblioteca, pero estaban muy interesados, muy amorosos. Yo no los conocía, solamente conocía el ciclo que había ido, pero muy bien predispuestos. Se les ocurre otro lugar que se llama La Vía Orgánica. Los dos espacios ya habían proyectado cortos de Raimundo, con lo cual todo fue como mucho match. Y se formó algo muy amoroso ahí, como con mucha buena predisposición, que ellos la verdad que pusieron todo, porque pusieron los equipos, armaron los flyers, pero bueno, armamos una proyección de cine debate, corto debate, con lo cual se generó algo buenísimo. Estuvo presente el hijo de Gregorio Nachman, que es el de la zona Nachman, sí. Que es un desaparecido marplatense, director de teatro. Así que también trajo sus anécdotas, porque
sabía cómo era cuando Raimundo iba a presentar películas en Mar del Plata. Mirá. Así que trajo datos muy valiosos. Y también de la relación de su padre y Raimundo, que eran amigos. Y tengo en mis manos un fanzine, que fue parte también de la actividad Sembramos a Raimundo. Es un poema lo que hay adentro de Fernando Birri. De Fernando Birri. Y que sale de este libro. Ah, mira. Muy bien. Justamente el otro día, no viene al caso en dónde, pero había un recital, ¿no? Estuve en un recital, para aunque les sorprenda. Nos hemos cruzado con Mercedes en muchos recitales también, vamos a decir. La persona que más cruzó en recitales, creo. Exactamente. Muchas veces con Belén Paladino también, coeditora, creo, de La Tierra Quema. Y de fondo había unas visuales de los 60-70 de material fílmico digitalizado. Me acerco a la gente que lo estaba proyectando y era gente de la Universidad de La Plata que proyectaba, que tienen un departamento que está recuperando, digamos, aparecieron unas latas, no sé a qué le suena esto, aparecieron unas latas en un lugar de la Universidad de Bellas Artes, muy parecido al relato de Santiago Sein con su película, para hacer una película solo hace falta un arma. Y están teniendo un trabajo de recuperar esas latas que aparecieron en pésimo estado y de ver qué había ahí, ¿no? Obviamente trabajo de estudiantes, entre los cuales se encontraba Raimundo Gleiser, ¿no? También estudiante de ahí, de esa casa de estudios. Hay una idea, estamos hablando con Mercedes Orden, por si llega usted recién a este programa, Nunca Fuiste al Cine. Mercedes Orden es editora de La Tierra Quema, un sitio de crítica que no solamente tiene crítica de cine, hay textos con una mirada de distintos aspectos, momentos, personajes, fenómenos de la cultura, así que invitamos a que entren y lean ahí esos textos. Hay una idea de esto de Gleiser, de su compromiso militante y de su rol como cineasta, que, vamos a decir, más que idea, es un prejuicio, es algo bastante previo a una idea, que es el cine militante es como algo medio panfletario y que no tiene en sí un valor artístico. ¿Qué tiene para responder el cine de Gleiser a ese prejuicio? A mí siempre lo que me llama la atención en eso es que le critican que tenga una idea. Como si, digo, el cine no tendría que tener idea, nos quedamos con la forma y alguien que esté convencido de lo que dice no vale la pena. Me parece que eso siempre me hace ruido. Uh-huh. Me parece que Raimundo sí tenía una propuesta estética, me parece que de hecho ha participado de otros proyectos, de otros directores, en fotografía, de Malowiki, también estuvo como cámara, en La Hora de los Hornos, en Adiós Sui Generis, como que realmente había una carrera de cineasta, interrumpida claramente por su desaparición, pero me parece que lo que siempre me hace ruido ahí es que se le critique la idea, la militancia, como si eso fuera algo malo. Y para mí, nada, me parece que está bueno saber por qué estamos haciendo las películas que hacemos. La actividad esta Sembramos a Raimundo, perdón, si ahí me quieren interrumpir y meter una pregunta, si no, yo sigo. Te dejo y después... No, en esta idea del Sembramos a Raimundo, mi pregunta, quizás vos como crítica de cine, se me ocurre preguntarte si ves que floreció algo, que brotó algo de ese sembrar en el cine argentino, de esa tradición interrumpida, como bien dijiste, de esa carrera interrumpida por la desaparición y por la dictadura que se llevó a 30.000. ¿Que encontrás algunos rastros de ese cine militante? Entiendo que el documental fue tomando distintas formas, sobre todo en los últimos 20 años, pero ¿qué brotó después de Raimundo? Bueno, yo creo que lo que fue central ahí fue el 2001. Los 90-2001, como que resurgió esa idea de cine militante, ¿no? De cine de denuncia y de cine militante. Cuando empezaron a salir a la calle todos, hubo un registro que lo hicieron los documentalistas y que se empezaron a formar grupos, ¿no? Como Raimundo tenía cine de la base, empezaron a aparecer un montón de grupos desde más o menos mediados de los 90, uh-huh, para hacer una crítica de todo lo que estaba pasando con el cierre de fábricas, no sé, un montón de temas, porque ahí empezaron a proliferar, no sé cuántos habrá de documentales, pero debe haber como 100 documentales, cortos, medios, sobre todo, que atestiguaron la crisis, ¿no? Materiales que después tomó Pino Solanas, por ejemplo, y que empezaron a hacer que
unan no solamente en grupos, sino, bueno, surgieron como asociaciones a partir de eso. Y que me parece que ahí el cine militante volvió a reflorecer. Y ahora me parece que es momento de volver a pensar eso, creo, ¿no? Como, ¿qué podría estar filmando hoy distinto el cine militante también o el cine de denuncia? ¿Qué podría ofrecer hoy, no? Estas miradas, digo, ¿qué nuevas marchas? ¿Qué nuevos sujetos? Me parece que por ese lado tendría que pensarse hoy como lo que está pasando, creo, ¿no? Como, digo, resurge el fascismo, me parece que también estaría bueno volver a pensar en todo eso que nos dejó su cine. Rodri. No, estaba pensando mientras te escuchaba que en el medio de todo esto el Estado Nacional se le ocurre cambiar el nombre del Laboratorio de Desarrollo de Proyectos. Primero, bueno, se planteó Brandoni, ahora Eugenio Pi. Por un lado me sorprende que no hubo tanta repercusión en el mundo del cine, y por otro, no sé qué pensás vos con respecto, puede ser algo lógico lo que pienses, pero a ver, en cierta medida también es, más allá de que sabemos el de financiar el cine nacional, que es una política de Estado, digo, también me parece que es como un modo una declaración del cine que quiere el Estado argentino hoy. Sí, yo creo que es una forma de borrar las figuras, ¿no? Yo veo atrás tuyo que está Bayer y digo, bueno, lo mismo hicieron con él tratando de sacar su monumento, y ahí me parece que es donde más hay que militar esas figuras. A la vez me parece que está bien denunciarlo, porque es lo que está ocurriendo, pero no quedarse con eso cuando pensamos que también son maniobras distractivas de algún modo, ¿no? Digo, están vendiendo el país, pero te ponen estas cositas para que nos enojemos, que enojan claramente, pero que la energía tiene que, creo yo, estar en otra cosa. Hay una anécdota, que no vamos a decir la fuente, pero Pirovano llegó hace más de 2 años al Inca, y el concurso el nombre del concurso lo cambiaron este año. Sí, es cierto. Parece que Pirovano se enteró este año quién era Raimundo Gleiser en una reunión de consejo asesor, y se ve que dijeron, este era Gleiser. Y bueno, ahí se muere Brandoni, le intentan poner el nombre de Luis Brandoni, ¿verdad? Sí. Sí. Sale la viuda de Brandoni, creo que fue, a decir, Beto estaría puteando contra esto, le sacan el nombre y le ponen el nombre de Eugenio Pi. Ya lo dijimos, creo, esto hace 2 semanas. Vayan a ver la publicación de Peña que puso en ocasión, que es muy hilarante. Bueno, nada, esa es la gente que conduce el Instituto de Cine actualmente. Sí. Mechi, una última pregunta, quizás ya saliendo un poco de Raimundo. ¿Querés contar un poco del sitio de la revista de La Tierra Quema? ¿Qué se proponen? ¿Qué trabajo hacen? ¿Qué textos se pueden encontrar ahí? ¿Qué visiones del cine hay? Bueno, La Tierra Quema es un espacio que surge, bueno, como dijiste, básicamente del nombre del primer cortometraje de Raimundo, o el que él quiso que sea su primer cortometraje, se conozca así, porque en verdad hay otros trabajos anteriores. Surge en el 2020, nuestra página, plena pandemia, pleno momento de que un poco estaba quemándose el mundo, no se entendía qué estaba pasando. También estaba quemándose la tierra porque estaban habiendo incendios intencionales en Córdoba. Entonces, bueno, yo hablé con Cintia, hablé con Juana, o sea, las autoras de Compañero Raimundo, para contarles que tenía esta idea de poner La Tierra Quema como nombre de la página. Y bueno, la propuesta fue mutando un poco, la propuesta de la página. Primero empecé con un amigo que se llama Juan, y la idea era que haya crítica y después que haya mucha gente del lado artístico, o es lo primero que intentamos, hablando sobre cine, como pensando que la crítica de cine no tenía que quedar solamente en los críticos, sino que otros también podían hablar de eso. Y bueno, hoy por hoy el proyecto mutó, y estamos con Belu Paladino, estamos con Cande Carreño, también está escribiendo Valen, Binardi, con una crítica quizás más... ¿Qué pasó? Yo creo, todos de la UNA. Mira. ¿Estás invitado también? Ahora que soy un poco de la UNA también. La idea es ir profundizando en los temas que nos interesan, también desde una perspectiva más política y social. No hay como mucha línea de qué es lo que hay que hablar, sino que es medio lo que nos atraviesa. Hay cosas que nos
se nos hacen urgentes. El otro día escribimos sobre el indio. ¿Sabes que estaba leyendo hoy a la mañana la nota y te iba a preguntar? Es una nota hermosa. No hay tantas notas así sobre el indio. Digo, vinculan con el cine argentino, con algunos autores muy populares. La verdad, es impecable la nota. Muchísimas gracias. Sí, fue medio lo que estábamos charlando esos días. Muchas veces pasa eso, que al ser amigas también, estamos hablando de eso y decimos, bueno, queremos sacar un texto, nos atraviesa el contexto, nos atraviesa desempleo, precarización, lo hacemos como podemos, estudio, pero escribimos sobre las cosas que sentimos que nos parecen importantes, más otros temas que estamos estudiando quizá. Estamos todas estudiando, entonces podemos meter alguno de esos trabajos también. Aprovechando que hace rato ya, creo que también por 2020 más o menos, está toda la obra de Raimundo Gleiser en una retrospectiva en la plataforma Octubre TV. Santa María paga los salarios y respeta los acuerdos. En octubretv.com tienen ahí toda la obra de Raimundo en buena calidad. Invita al público a entrar por dónde, o algunas piezas claves, algo que vos digas, vayan, vean esto, que van a querer ver todo lo demás. Bueno, La Tierra Quema, no solamente porque es el nombre de mi sitio, sino porque, bueno, es el principio de su obra, ¿no? Firma en Brasil, me parece que también está bueno pensar a Raimundo de esa forma de director latinoamericano. Firma en Brasil, después firma México La Revolución Congelada, Los Traidores, es impecable, Me matan si no trabajo me matan, el cortometraje que es lo último que hace. Espectacular. Me parece increíble, ya muy influenciado creo por la obra de Santiago Álvarez, ahí ya se ve, se siente eso. Cubano, Santiago Álvarez. Sí, y bueno, después me parece que hay otros recorridos posibles, ¿no? Como la parte más etnográfica, los boletines del ERP, si alguien quiere, Ni olvido ni perdón, bueno, es básicamente su obra. Los Traidores, su única ficción que fue elegida por Mercedes como parte de sus 10 películas, mejores 10 películas de la historia del cine argentino, que lo pueden ver ahí su lista en encuestadecineargentino.com. Mercedes, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por este rato y por invitar a conocer la obra de Raimundo. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Última media hora de este Nunca Fuiste al Cine, último de junio, también, la semana que viene ya estaremos en julio, y ha llegado Lau Forni. Esta vez llegaste muy bien, pudiste descansar, pudiste ver la última parte de la entrevista sobre Gleiser justamente, hermoso, y ya estás aquí. Sí, esta vez tomé la precaución, cambié el transporte. Como no va a cambiar el transporte público en Buenos Aires, lo cambio yo. Muy bien. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar hoy? Bueno, hoy... siempre, esta va a ser la última del año en que tome como alguna efeméride, porque después ya en julio retomo el ping-pong escritor y su vínculo con el cine y a la inversa. Y había muchas opciones, de hecho pensé en fútbol, porque me gusta mucho el fútbol, pero ahí tenía como meter un poquitito más en ver, vincular literatura, cine, así que tomé el Día del Escritor, del que nunca había hablado. Aparte, es como un re tema para esta columna, que nunca mencioné, ¿no? La figura del escritor en el cine, que es usada de diferentes formas en todos los géneros. Entonces dije, ¿por qué no hablar un poco de cómo es tomado el escritor en el cine, tomando como ejemplo algunas películas que a mí en particular me gustaron y que tienen como un hilo, no entre ellas, sino algunas cosas que me interesa destacar de cómo es reflejado. Todo para terminar hablando de una película que yo no sé, en los programas que escuché no hablaron, pero no sé si alguno ya la vio o hablaron. La película Un Poeta, que tuvo mucho run, giró bastante. Todavía igual no fue presentada oficialmente, estuvo en el Malva. Pero bueno, la idea es justamente llegar a esa peli, que para mí es muy interesante en muchos aspectos, y vi partiendo de algunas previamente. Y además, justo, o sea, ya tenía pensado esta columna, pero me parece que dialoga bastante con lo que leyó Ale Tevez hace un par de programas atrás sobre la cinefilia, porque siento que también cualquier persona que se dedica al arte o los que dedicamos a alguna parte pasa por todas esas contradicciones, ¿no? Cuando
se vuelve parte de tu trabajo, cuando tenés que vivir de eso, qué sucede. Y por eso parece inagotable de abordar esa expresión, y yo creo que, bueno, es lindo verlo cómo lo hicieron estas películas y cómo desarmar el cliché, que es lo más habitual en la figura del escritor en el cine. Bueno, voy a hablar sobre todo de 5 películas, mechando algunas en el medio, pero también ya que vine con tiempo hago previo. Dale. Quería hablar de una película que, si bien no es de escritor, es una película que yo quiero mucho, y investigando para esta columna encontré una persona que la súper defenestró por su propia opinión, y yo quería justamente por eso rescatarla, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, que parece para mí una película bellísima, pero es cierto que mi momento cinéfilo snob, que creo fue 16, 17, que yo miraba muchas pelis y quizás me sentía con un placer culposo, la veía mucho, lloraba todas las veces, y después decía, no, pero es muy hollywoodense, es que busca el efecto, pero la verdad me parece una película hermosa, y justamente lo que hace, que después veremos que en una de las pelis cómo se trata el tema, es rescatar, eso es lo que te apasiona, rescatar que el arte puede cambiar el mundo, así que siempre para mí es importante mencionar a esa película con el querido Robbie Williams. Bueno, la primera película que voy a hablar es una de mis películas favoritas, tuve la suerte de ver hace poquito, un año un poco más, en 35 milímetros, que es Sostiene Pereira. Es una película, que además las películas que voy a hablar, aunque no era el objetivo, casi todas están basadas en un libro. Aparte me salió más redondo de lo que pensaba en esa doble ida y vuelta. Bueno, Sostiene Pereira es una película italiana basada en la obra de Tabucchi, del mismo nombre, y está muy bien llevada al cine. Aparte de por los climas y la fotografía y la banda de sonido, que es Morricone, que eso le da ya un clima maravilloso, es una de las últimas películas de Marcello Mastroianni. Claro. Que hace una interpretación fenomenal, la verdad. Dicen que en los últimos años, sobre todo, sabía elegir muy bien, cosa que a veces no pasa. Año 95. 95, ¿no? Exactamente, año 95. Gracias, Rodri. Bueno, la película la elegí, aparte de que es hermosa, porque pone ahí como en el tapete el tema de la literatura como algo apolítico, ¿no? O las artes en general, ¿no? Siempre el tema de el escritor comprometido, el artista comprometido, porque es un editor de un periódico católico que él toda su vida se vanaglorió en la literatura, pero la literatura, eso, como apolítica, que no importa la circunstancia en que fue escrito nada, importa solamente comunicar lo glorioso de la literatura y de la filosofía, ¿no? Y en el momento que transcurre la película estamos hablando de un contexto donde ya estaba la guerra civil del franquismo en España, ya estaba en ascenso el fascismo en Italia y Alemania, y estaba la dictadura de Salazar en Portugal, está situada en Portugal la película. Y él, bueno, muy ajeno con su rutina, muy como haciendo como esa rutina de trabajo, casa, hablarle a su esposa muerta, de la cual tiene un retrato. Y en el medio de eso conoce a un joven que en ese momento no lo sabe, después sabría que es parte de la resistencia antifascista, justo a su compañera, y lo contrata para que escriba los obituarios, o sea, haga una preescritura de obituarios, ¿no? Para tener listo por si morían diferentes escritores. Y en ese ida y vuelta, claro, este escritor, ese periodista joven, de cada posible escritor le ponen una sustancia de, bueno, era un gran luchador o al revés, era un fascista, bueno, un montón de cuestiones. En ese contexto muere Federico García Lorca, donde tiene una gran discusión porque encima fue asesinado, y el personaje Pereira le dice, pero no importa en qué circunstancia muere un escritor, importa nada más lo que escribió, no hay que contar nada. Ahí, bueno, pero en ese ida y vuelta, Pereira no es un mal tipo, no es un facho, es un hombre que está con sus costumbres, y de hecho tiene un problema de corazón, por lo que va a una clínica, en la que empieza a contar sus dudas, ¿no? Porque empieza a abrirse, que es un montón abrirse a la edad del personaje, será unos 70 años más, a una nueva visión. De hecho hay una escena muy linda con el médico del hospital donde se habla de la confederación de almas, donde se habla de que no hay una sola forma de pensar, que en un momento siempre como que hay un alma hegemónica que gobierna lo que vos, tu ideal hacia donde más querés, pero puede haber un momento que cambie, entonces lo más importante puede empezar a hacer otra cosa. Y ahí se empieza a cuestionar él, que siempre creyó que la literatura era lo más importante, impoluta, sin ningún contexto, si había otras cosas más importantes. Bueno, eso también es algo muy bello de la película, ¿no? Este vínculo entre los dos, o sea, sobre todo él cómo va absorbiendo a través de esta práctica de los obituarios, que aparte es muy cómico porque no termina
de ser publicable en ningún obituario, pero igual sigue pagando al chico y lo sigue guardando por las dudas, o sea, había algo ahí. Y para el final, acá yo sé que me dicen que si la película es vieja, los spoilers no cuentan. Yo sí, soy partidaria de que si alguien por ahí quiere una película, es lindo que se sorprenda, para el que es muy... Aparte tengo muchos amigos que no quieren spoiler de ninguna forma. Con 2 minutitos voy a contar el final, pero me parece importante por la película. No siempre por ahí es imprescindible, acá sí. ¿Por qué? Porque la película... avanza, en el momento la dictadura lo encuentra, este joven antifascista que él ya había refugiado en su casa, lo asesina, al editor lo golpean, y es un final muy hermoso donde él escribe, logra, aparte con muchas trampas de complicidades, la gente del barrio, logra publicar ese obituario en un periódico que era católico, donde escribe con lujo de detalles cómo fue asesinado, cómo fue buscado, y termina así la película con el personaje de Pereira, firmando él. No digo comparando con Walsh, pero es muy importante, momentos de dictadura, represión, da el nombre de alguien, y creo que es él, después de todo lo que sucedió, haciendo este acto heroico, que igual Tabucchi dice que para él no es heroico, para él era algo que tenía que hacer, era su deber. De hecho, Tabucci es muy coherente en su vida, él era parte de la sociedad protectora de escritores que eran perseguidos por sus ideas, y como que creaban asilo en diferentes países, para escritores serios, diferentes cuestiones, así que, me parece muy interesante para hablar es una película hermosísima, pero aparte para ese dilema que siempre está de la figura del escritor como político compromiso. Brevemente, porque la vi hace poco y también recomiendo, no quería hablar mucho de biopic, pero es muy buena, que es la película Trumbo, que es basada en la figura del guionista Daniel Trumbo. Es genial, la peli está en el contexto del macartismo. Trumbo fue uno de los 10 de Hollywood, de esas personas que no quiso colaborar denunciando a compañeros, y se vio vedado de trabajo y aparte fue preso. La película esta de Trumbo, aparte de la cuestión política del compromiso, también refleja bastante el otro tópico que ahora vamos a hacer con la otra peli, que es del genio trabajando, ¿no? ¿Qué pasa con la inspiración? ¿Qué pasa? Siempre están todas esas discusiones, ¿no? Los bloqueos creativos, esa famosa frase de la inspiración tiene que encontrarte trabajando, o los que trabajan por encargo, diferentes cuestiones. En la película de Trumbo se ve mucho la figura del genio que tenía que encerrarse, ni le importaba el cumpleaños de la hija, estaba así como muy enfermizo, de no podía ni vincularse en lo cotidiano, que la película lo trata bastante suavemente, a pesar de que es muy fuerte en la vida real. De hecho, me recordaba la película Sentimental Value, porque es como, fue medio padre abandónico, estando en su casa, ignorando el cumpleaños de su hija, además, pero en la película termina todo bien. Paréntesis, hay un documental de John Williams, que pasa lo mismo, pero como es un documental se ve más duro esa parte, como sí es real, sí, él no sabía ni quién eran los hijos casi, y no era una película de Hollywood. Pero esta figura del genio, ¿qué sucede cuando tiene que escribir, está presionado? La vemos, aparte vemos muchas más cosas, en la siguiente película que voy a hablar, que es Adaptation, traducida acá como Ladrón de Orquídeas. Una película del 2002, yo recuerdo la vi en su momento, medio que creo que no entendí o me aburrió, la volví a ver ahora, me pareció maravillosa. Creo que deja fuera a mucha gente que no conoce a Kaufman y que no entiende todo, porque es una película Charlie Kaufman, el guionista, es uno de los considerados guionistas más originales de los últimos tiempos. En ese momento solo había escrito el guión de Quiere ser John Malkovich, después sería muy conocido por Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, y después aparte dirigió películas, una Sin Endoque, que es terrible, es asfixiante, muy interesante pero muy asfixiante, y él, Kaufman, en la vida real, es un escritor muy genial, pero con muchas neurosis y muchos problemas para vincularse, y es lo que lo contratan para adaptar una novela que se llama Ladrón de Orquídeas, y él medio que desespera porque ve que tiene una narración muy lineal, que habla mucho de la naturaleza, y dice, ¿qué hago con esto? Y dice, ¿qué hace en la película? Se vuelca a sí mismo una metaficción, metacine sería. ¿Está bien dicho? Metacine sería. Sí, ¿no? Está bien, sí. En la película empieza a contar lo que a él le pasó, ¿no? O sea, con ese bloqueo creativo, y empieza a utilizar diferentes recursos. Para mí tiene dos grandes hilos la película, que es, por un lado, contarse a sí mismo y a la figura de un escritor, él como guionista y el bloqueo creativo, y en paralelo la autora, que es Susan Orlean, todos son nombres reales utilizados en la película, escribiendo la novela, cómo son dos procesos muy diferentes, y además una crítica muy fuerte a Hollywood. ¿Por qué? Porque él decide utilizar la figura de su gemelo, un gemelo ficticio,
que le empiece a ir muy bien, y todos con clichés, con guiones que buscan del efecto de lo que se quiere, lo que se espera, o sea, sangre, sexo, todas las cosas que él no quise, pero ¿por qué utilizar todo eso? Así que ahí está esa parte de crítica. Para mí, donde la película, en mi opinión, falla un poquito es cuando se ve en un momento que se cruza con un gran mentor de guiones que también existe en la vida real, que no recuerdo el nombre, pero todavía no tengo por ahí. Así, bueno, creo que es Robert McKee, me parece. Que es como muy conocido en Hollywood por dar cursos y demás, pero muy criticado porque no es que hizo guiones reconocidos. Entonces, como que también esa crítica, al que habla, te dice buenos tips por ahí, pero pues, ¿qué hiciste? O sea, esa contradicción también puede haber genios que no saben dar clases, eso ya se sabe que es un poquito así. Y en la película, claro, todo lo que va sucediendo es como que él tiene esta charla con este mentor al que recriticaba, pero todo lo que dice el mentor lo termina aplicando. Entonces la película se empieza a volver un delirio, donde hay thriller, drogas, romance, de todo. Y para mí ahí es como, si no sabes el contexto, por ahí te puede dejar un poco afuera. Creo que lo que me pasó a mí a los 16, creo que la vi, que me quedé medio así como rara mirándola, pero después mirándola, aparte Kaufman tiene diálogos muy buenos, entonces logra hacer como una mezcla entre lo que dice la novela original y lo que sucede, y creo que hace como un logro bastante lindo, y algo muy para cinéfilos que me pareció divertido recordar, que creo que reivindica la figura de Meryl Streep, el personaje. Muchos odiaron, yo admito que no la vi en Los Puentes de Madison, pero muchos odiaron la decisión que toma ella al final. Bueno, acá lo que sucede, ella toma otra decisión, así que lo contrario al personaje de Los Puentes de Madison, así que yo lo sentía que, bueno, una pequeña reivindicación, no sé si lo habré hecho consciente, Kaufman puede ser. Hicieron ser un personaje de su propio libro que iba a usar drogas y acostarse con todo eso, como para ella era muy raro. Pensando que iba a conocer a Meryl Streep nunca le interesó conocerla, creó el personaje, ella estaba esperando, ordenando su oficina, diciendo, bueno, va a venir Meryl Streep a ver cómo me comporto. Y después pasó un tiempo, le preguntó al director y dice, no, ella ya compuso el personaje sin voz, no es Meryl Streep, no podía hacer eso. Pobre. Después... Pobre Susan, sí, después se conocieron en la presentación. Bueno, pero sí, es una película que igual recomiendo siempre ver, y a ver también que... Y está Nicolas Cage también. Bueno, ¿sabes qué? Me di cuenta que me gustaba mucho Nicolas Cage en esa época, pero ahora cuando la volví a ver no lo soportaba. No sé qué me pasaba. Porque bueno, hay un gran tema con Nicolas Cage. Hay gente que lo ama mucho y gente que no. Que lo odia mucho. Sí. Ay, yo lo quiero. A mí me encanta. A mí siempre me tuve cariño, pero acá no sé por qué, creo que me exasperaba igual el personaje un poco. Era exasperante, Kaufman en sí. Más sabiendo que es real, que es así en la vida real. Pero igual sí, está muy bien. Está muy buena en general, la peli. Y creo que de ese mismo año, fue ese mismo año cuando encima actuó en las dos películas, Meryl Streep. Otra película que a mí me parece muy bella por varias cuestiones, que se llama Las Horas. Hasta ahora, Lau, voy a hacer un repaso rápido para aquellas que quieren ir anotando lo que fuiste diciendo. Sostiene Pereira, sí, del año 95, con Marcello Mastroianni y la música de Ennio Morricone. Después es una película, yo no la vi, la voy a ir a buscar ahora. Cuando salga acá y tenga tiempo la voy a ir a buscar. Recién hablaste de Adaptation de Spike Jonze de 2002, y ahora vas a hablar de... Las Horas, que es una película que está basada también en un libro de Michael Cunningham, que tuvo una, para mí, muy linda idea, que es tomar la novela Mr. Dalloway de Virginia Woolf, que es una novela con tintes autobiográficos, y contar 3 historias entrelazadas. Cuenta un día en la vida de 3 mujeres, una de ellas Virginia Woolf, otra Laura Brown, si no me equivoco, que es una ama de casa de los años 50, muy ama de casa de los años 50, y una editora contemporánea en el año 2000, que sería como la personificación de esta Mr. Dalloway. Básicamente en el fondo son como 3 historias de mujeres que tienen una tristeza muy profunda guardada, llevada a la depresión más extrema en algún caso, y que toman decisiones diferentes al final de ese día, que sería como una especie de reflejo de toda su vida, ese día, lo que pueden hacer. Para mí lo lindo es cómo logra hacer esa transposición
de lo que fue, lo que quiso volcar Virginia Woolf en ese libro, no hacer como una adaptación, sino ir volcándolo un poco en cada personaje. Entonces, como para mí, como un logro, no sé, bastante bueno. O sea, el personaje de los años 50 está leyendo Mr. Dalloway, la editora está teniendo como acciones muy similares al personaje de Mr. Dalloway. El personaje del año 2000, la que sería como la Mr. Dalloway moderna, tiene un amigo poeta que le va a dar un premio y está muriendo de sida. Ahí también aparece como la figura del por qué, bueno, hacemos lo que hacemos, los logros de los artistas, el que dice que le va a dar un premio solamente porque está enfermo, el vínculo entre ellos, la búsqueda de la motivación. Hay un tema que la película y el libro se llama Las Horas. Dicen que porque era el primer nombre le iba a poner Woolf a la novela, y que hace referencia a esas horas que hay que llenar antes o después de la fiesta, porque Mr. Dalloway era una mujer que hacía muchas fiestas para tapar su vacío existencial. Entonces habla de eso, de esos momentos que estás con vos, y eso se ve mucho en los personajes. Y también creo que además, hablando así como de arquetipos de escritores, la figura de Woolf, que era depresiva, que era bipolar, que termina suicidándose, que eso se ve, empieza la película así, no hay ningún spoiler sobre eso. Hay mucho de escritoras, sobre todo del siglo XIX, siglo XX, que vivían con esa opresión. Algunas, en este caso, hasta donde sé, es bastante real que su compañero la apoyaba mucho, pero en otros casos no fue así. Entonces también está bueno ver ese costado y cómo es reflejado, y con esta vuelta de además agregar personajes femeninos. Así que también, una película muy linda, volví a ver hace poco, la recomiendo mucho para ver. También con Meryl Streep. Por eso, y si fue el mismo año, estuvieron nominadas Nicole Kidman por Las Horas y Meryl Streep por Adaptation, y bueno, ganó Nicole Kidman en esa. La siguiente película de la que bueno, voy a hablar, creo que llego a hacer un pequeño recuento de Stephen King, porque iba a hablar cuando hablaba del genio, pero bueno, Stephen King, bueno, lo hago ahora el paréntesis, dale. Dos. Lo que pasa es que tengo que hacer un especial de Stephen King o varios, y tenemos que hacer un especial de Resplandor con August, pero obviamente que es de hecho voy a hablar de un libro de él en el reel, porque siempre habla en la mayoría de sus películas de la figura del escritor, que siempre es un alter ego, que siempre es un arquetipo y general muy cómico o muy el extremo, ya sea como, bueno, el Resplandor, que es el que tiene que encerrarse y termina, bueno, enloqueciendo, y bueno, todo, bueno, Misery, bueno, La Ventana Secreta, La Mitad Siniestra, bueno, obviamente es ineludible la obra. Lo mismo En La Boca del Miedo, que requería hablar, sé que acá son todos te falta de Carpenter, pero bueno, como justamente somos fan de Carpenter, nunca faltará oportunidad de hablar de La Boca del Miedo. Bueno, la última película que quería hablar es, podrás perdonarme algún día, que la descubrí, agradezco mucho a mis amigos con los que tuve muchas charlas, la descubrí hace poco, y no la conocí, está basada en las memorias de Lee Israel, si no me equivoco. Sí, Lee Israel, es una película relativamente... 2019, sí. Y yo no la había visto, es muy divertida y muy genial, y porque aparte fue, bueno, obviamente la película se toma licencias, pero era una mujer, una biógrafa, que a los 50 años la terminan echando, trabajaba creo para el New Yorker, porque aparte era alcohólica, era muy huraña, muy antipática. Bueno, se ve sin empleo, tiene para un alquiler, hace cosas como que le invita a una fiesta y roba papel higiénico, se hace pasar como que sobre todo es de ella y se lleva esa ropa, pero realmente pues no tenía un mango así. Hasta que, bueno, su gata se enferma, ahí esa parte me partía el corazón porque nos puede pasar a todos. Sí, claramente. Y como Estados Unidos no había hospital público de animales, tiene que pagar los medicamentos. Bueno, primero se le ocurre vender una carta que le había escrito a Katharine Hepburn cuando ella escribió su biografía, y cuando se da cuenta que pagan por eso, mientras investiga para otra biografía, encuentra que había una carta original de otra autora, la vende, y ahí como que se le prende la lamparita y dice, están pagando por estas cosas, ¿no? Entonces primero empieza a falsificar cartas que encuentra, agregándole una postdata muy así como llamativa, y después empieza a falsificar un montón de cartas. Es maravilloso, porque aparte, lo que es genial es que, bueno, ¿viste? No, Mari? Pero me la vendiste bárbaro. Es muy buena, en el medio, ella que era muy huraña, se encuentra, bueno, muy de pelis, pero pasó en la vida real, en un bar con un homosexual medio dandy que... no sabes cómo no tiene casa, porque siempre logra irse con alguien, y logran un dúo muy bueno, y ella lo interesante es cómo también es una gran obra artística las cartas que logra hacer. De hecho, críticos le dijeron después, se fue descubierta además, porque
lograba meterse en la mentalidad de muchos autores, entre ellas Dorothy Parker. De hecho, el nombre de la película no es porque ella estuviera arrepentida, ella no se arrepintió nunca, está muy orgullosa de todo lo que hizo, estaba, pero podrás perdonarme algunas veces por una carta de Dorothy Parker que ella inventó. No, es genial, y el final, véanla, es muy buena. Y final feliz en la vida real de Lee Israel, que consiguió un trabajo como a sus 55 años en un periódico que tenía algo que debería implementarse, obra social para animales. Eso es genial. O sea, tenía cubierto eso. Excelente. Estamos felices por ella. Bueno, y para cerrar, brevemente, quería hablar de la película Un poeta. ¿Alguien la vio acá? Bueno, yo la vi. Colombiana, del año pasado. Yo tampoco había visto cine colombiano, y me insistieron muchas amigas de allá, y entonces cuando llegó acá la quise ver en Malva, no llegué, la vi en HBO. La verdad me pasó de todo con esa película. Me reí, después me agarró esos momentos cuando el personaje te empieza a crear como una angustia, y entre vergüenza ajena y desesperación, yo digo, quiero cortar acá la película, y me emociona. Me pasaron muchísimas cosas y creo que a mucha gente le pasó. Creo como gran logro, la película refleja la vida de un poeta que a sus casi 50 años vive con la madre, es alcohólico, le pide plata a la madre, le roba el auto a la madre, y él se considera un gran poeta no reconocido. Todo le estás describiendo un poeta, ¿no? Claro. Hecho y derecho. Bueno, pará que escuché notas de poetas hiper ofendidísimos diciendo, van a creer que los poetas somos así. Claro, sí. No, por eso me interesó mucho las repercusiones de las personas diciendo, el director lo que dice que básicamente quiso reflejar lo que le puede pasar a cualquier artista, haciendo como una ironía en general del mundo intelectual, porque pasa de todo la película y está muy bien trabajado para mí, cómo son los círculos de poetas que parecen, o sea, los que triunfaron un montón, pero después terminan siendo realmente bastante chantas de otras cuestiones. También, bueno, él, una parte muy graciosa, que él, borracho, clama a sus poetas y dice que él es un poeta, muestra sus libros desde hace 30 años, que era una gran promesa y que está estancado ahí. Le ofrecen clase para dar de literatura, él no quiere porque dice, yo soy un poeta, no puedo dar clase. Y las hermanas de él, que los tienen harto, le dice, no eres un poeta, sos un desempleado. Bueno, es muy, muy genial. Al final termina aceptando dar clase porque no le queda otra, porque aparte tiene una hija que obviamente casi ni la ve y no la puede ni mantener. Y como empieza la clase también, va borracho, empieza a delirar, a hablar de la poesía. Pero, ¿qué sucede? Conoce a una chica que escribe maravillosamente bien. Y él se emociona porque dice, vos no sabés, yo no creo que él quisiera estafarla, ella como diciendo, la quiere hacerla conocer en los círculos de poesía de sus contactos, pero lo genial es que ella, que vive hacinada con sus hermanos y demás, no le interesa triunfar. O sea, es como ella necesita comer. Quiere comer y quiere tener hijos también. Está en su mundo. Entonces también ahí te pone como en controversia de, ¿qué importa? ¿Se importa? ¿Para qué? Ella escribe por necesidad, porque le hace bien, pero no quiere triunfar con eso contra otras personas que están todo el tiempo esperando qué premio tienen o cuánto reconocimiento tienen. Así que es buenísima, la verdad, la película. Y aparte de lo que genera mucha gente. A algunos le pareció súper cómica, a otros les tocó mal, o sea, las fibras muy delicadas. Así que está buena parte de una película eso, que se sale de los clichés típicos, se sale del lugar de el escritor, parece en muchas películas está representado como ¿de qué vive? ¿De escribir? Vos no sabés qué hace, ¿no? Acá te muestra, bueno, está bien que es un escritor fracasado, que se cree todavía un escritor, pero eso, o sea, la vida misma cómo la atraviesa. Así que me parece muy buena para poner en cuestionamiento varios de los así también arquetipos y lo que se hable de la intelectualidad y demás. Y por eso elegí, te da vuelta con qué tema. Elige una banda sonora media diversa la película, pero como tiene algo de jugar con un poco con lo bizarro y también con lo que se dice en el imaginario que es un poeta, que siempre es como subestimado, como que es casi algo como tierno, inocente o niño. Bueno, la canción que utilizan de cierre un poco habla de eso, o sea, es una canción de los 80, de una cantora española, pero como que creo que refleja ese espíritu de algunos, que creo que hoy en día hay muchos, Oscar Restrepo, que no me estaría el nombre, dando vueltas por todos lados, y entiendo los que se ofenden, pero lamentablemente hay muchísimos en todas las áreas. No sé, tengo tiempo no, porque iba a decir, estoy esperando que presentes la canción. Perfecto, porque si no iba a dar un bonus track, pero no. Cierro. Bonus track lo dejo para las redes. Más recomendaciones. Dale, excelente. Dale, sí, bueno, sí. Pero decime el nombre de la canción que has elegido. Corazón de poeta, o sea. Excelente, Corazón de poeta. Entonces, excelente, Lau. Fue espectacular tu columna. Nos anotamos todas las películas, las vamos a recordar en redes.
Ha sido Lau Forni con su columna de cine y literatura. Blasito. No, quiero mandar un saludo a nuestra oyente fiel Mailu, que respondió a la pregunta que le hice a Santiago, que Santiago no respondió, que el tanque para las vacaciones de invierno es Minions vs. Monsters. Exactamente. Por eso Toy Story quedó más para los millennials. Nos vemos la semana que viene en el primer programa de julio. Chau.